Pedro, me Claro. encantaría saber ahora algunos de los factores de la anorgasmia. ¿Cuáles se supone que podrían ser, o se le podría decir, es un factor o es parte de la anorgasmia? Bueno, ya hablamos de los psicogénicos, que son emocionales y sociales, que tienen que ver con la educación, Ajá. ¿verdad? Y en tanto en cómo sería la persona con su propio cuerpo y con la experiencia del placer. Ok. Los otros son de tipo orgánico. Tenemos dos de tipo orgánico, los primarios y los secundarios. Los primarios son aquellos en los que el organismo de las personas no les ha permitido jamás tener un orgasmo. Esto se puede deber a problemas de malformaciones genéticas, entre otras cosas. Ok. Las enfermedades como la diabetes, la hipertensión, algunas enfermedades, la depresión. Por ende, algunos medicamentos también el, pueden influir. Que es el tercer factor. Ah, o sea, de acuerdo. lo hemos separado porque las enfermedades en sí producen dificultades sexuales, Sí. trastornos sexuales, entre ellos la dificultad para alcanzar el orgasmo, la anorgasmia. Y existen la iatrogenia, es decir, cuando un medicamento produce la falta de orgasmo, ¿verdad? Hay medicamentos, cuando ustedes vayan con el médico, pregúntenle, ¿va a afectar mi vida sexual este medicamento? ¿No hay un medicamento que no afecte mi vida sexual? Porque, por ejemplo, entre los antidepresivos hay algunos antidepresivos que inclusive estimulan la libido, ¿verdad? Pero hay que saber cuáles. Exacto, un buen psiquiatra, un buen neurólogo va a decir, con este medicamento vamos a cuidar su vida Ok. sexual, ¿verdad? O sea, También hay anticonceptivos, ¿verdad? Que te pueden... También. Los anticonceptivos hormonales tienden a generar asuntos de reacciones emocionales. Ok. Entonces, sí es importante que prefieran a un médico sexólogo, ¿verdad?, que a un ginecólogo a la hora de elegir quién los oriente en su cuestión. Ojo, vean qué interesante. De anticoncepción, Ok. ¿verdad? Porque los ginecólogos lo que quieren evitar es el embarazo. Exacto. Y a veces a ellos no les importa el placer los y todo ese problemas, claro. asunto, ¿no? A veces las mujeres llegan con su ginecóloga y le dicen, oye, me estoy sintiendo muy mal y se me está bajando la libido, mi marido, o llega el señor y dice, oiga, el anticonceptivo tiene súper loca mi mujer y todo ese asunto, ¿no? Y el ginecólogo nada más se encoge de hombros y dice, pues es que es parte del tratamiento. ¿Qué quieren? Pues, ¿No ande, tener pues, hijos o ¿verdad? tener orgasmo? Y entonces si van con un médico sexólogo, ¿verdad?, va a tener el conocimiento del anticonceptivo, Ok. pero también va a saber cómo trabajar con la parte erótica, con la parte excitatoria, con la parte del orgasmo. Entonces siempre es importante que cuando se tengan estos asuntos se prefiera al médico sexólogo. Fíjense, dije médico sexólogo, no dije psicoterapeuta sexólogo, ¿verdad? Sí. Porque el médico sexólogo sabe de medicamentos. Ok, muy bien. El psicoterapeuta sexólogo no sabemos de medicamentos. Yo no sé nada de medicamentos. Bueno, muy poquito. A través de los años, pues Claro. voy descubriendo Has tenido, algunas sí, cosas, sí. pero no soy experto. Entonces, cuando alguien viene y me dice, oye, Pedro, asesoría sobre anticoncepción, yo les digo, mira, te voy a recomendar un amigo que es psicoterapeuta, urólogo y sexólogo, ¿verdad? Que se llama Albino Contreras. Luego les paso el dato, ¿verdad? Muy bien. Para que vayas Por con favor. él, porque él es la persona más especializada en este campo, ¿no? Yo no te puedo ayudar en eso. Qué maravilla que ya ellas, ¿no? Todas estas personas que pues ya pueden ayudarnos en todas estas áreas. Ahora, también tiene que ver en el caso de la anorgasmia algún tema de la infancia que a lo mejor tengan por ahí bloqueado. Claro, por supuesto, eran los factores que hablamos anteriormente, los de educación. Si ustedes quieren ver una película que les va a hablar un poquito sobre la psicoterapia moderna, que en su momento fue muy revolucionaria la película, porque el terapeuta hace intervenciones físicas en la paciente, y la paciente es una paciente casada, ahora está en Netflix, sí, Ok. se llama Bliss, B-I-L-I-S-S, es una muy buena película para entender un proceso anorgásmico y un bloqueo físico, y cómo se desbloquea y todos los problemas que se generan también a partir de un desbloqueo físico. Perfecto.
Es muy importante que cuando hay una experiencia, cuando hay experiencias de abuso infantil temprano, o sea, antes de los 6 años de edad, regularmente esas experiencias se olvidan, no se recuerdan a nivel consciente. Se bloquean. Y entonces hay un bloqueo a nivel físico, es decir, la persona, en el caso vamos a ver que la persona a veces ni excitación siente, finge que la tiene o todo ese asunto. Entonces estos bloqueos por agresiones graves, pues hay que trabajarlos con un experto, porque una vez que emergen a la luz, recordar que fui abusado o fui abusada a veces por mi padre, por mi madre, por mi hermano mayor, por mi abuelo, por mi tío, es una experiencia realmente devastadora. Si no tengo un buen soporte psicológico, o sea, un buen terapeuta a mi lado, acompañándome en este proceso, un buen grupo de apoyo, puede ser totalmente devastador. Puede llevar inclusive a una depresión psicótica con ideación y suicida. Entonces, muy importante que cuando trabajemos esos temas, los trabajemos con alguien que de veras tenga experiencia. Ojo, hay muchos terapeutas que son buenos, pero son patitos, ¿verdad? Ahorita hay talleres de constelaciones familiares, entonces alguien toma un taller de 6 meses de constelaciones familiares y ya se cree constelador. Toma un cursito de 6 meses de un diplomadito en sexualidad y ya se cree sexólogo, ¿no? Tiene una preparación bastante. No, o sea, para ser sexólogo, cuando menos hay que tener un entrenamiento en psicoterapia previo. En psicoterapia, en psicoanálisis, gestal, todo ese asunto, y hay que tener experiencia. Y aún siendo sexólogo tendremos que preguntarnos, este tema yo lo sé manejar, lo puedo manejar, es un asunto que está dentro de mi área de competencia, porque si no está, hay que derivar al paciente con la persona especializada. Entonces es muy importante, muchas veces solos no podemos con algún tipo de problema, en este caso la anorgasmia, no lo podemos manejar nosotros solos, entonces necesitamos ayuda, pero es muy importante buscar a la persona indicada para poder salir adelante. No tengan vergüenza pedirle sus credenciales a las personas, o sea, decirle, a ver, ¿qué estudiaste y dónde lo estudiaste? Así es. ¿Verdad? Sí, claro. ¿Y cuál es tu experiencia en el tema? Porque también muchos terapeutas, por ejemplo, tienen experiencia muy profunda en ciertos temas, por ejemplo en tanatología, y no tienen ni siquiera un diplomado en tanatología, pero estuvieron 20 años en un hospital atendiendo personas que están muriendo y a sus familias, ¿verdad? Y son personas que estuvieron leyendo muchísimo, entonces, y tú te das cuenta si tiene o no tiene experiencia la persona. La experiencia es muy importante. A veces es mucho más importante la experiencia que la credencial, ¿verdad? Porque yo conozco a sexólogos que dan pena, o sea, es lo que dicen, traen unos conflictos morales, traen una serie de cosas, ¿verdad? O sea, personales. Sí, y conozco psicoterapeutas que son mejores sexólogos y que no tienen la formación en sexología. Así que pues es muy importante saber con quién vamos. Ahora, yo quisiera leerte algunas preguntas que me hicieron el favor de llegar algunos de nuestros amigos que ven el programa, claro, para ver qué opinas. Dice, ¿existen posiciones o movimientos que ayuden a lograr un orgasmo? Sí y no, porque como decimos, una parte es física y otra parte es fantasiosa. Si la posición a mí no se me hace cómoda y estoy incómodo, voy a estar más concentrado en la incomodidad que en el placer, ¿verdad? Entonces lo que sí tiene que tener la posición, tiene que ser una posición que me sea relajada y cómoda y que me permita soltarme y moverme como yo necesite moverme, psíquica, emocional y genitalmente hablando, ¿verdad? Entonces eso pues va a depender más de esa comunicación, de esa magia entre la pareja, de esas miradas, de esa complicidad, de ese ¿verdad? Que la copita del vino tinto, o sea, todo eso se vale, ¿no? Para irse relajando. Sí, porque es un proceso acumulativo, ¿verdad? Así es. La mayoría de las personas que se quejan de que no tienen orgasmos, sobre todo las mujeres, como hablamos de el proceso en la mujer es diferente al proceso en el hombre por la educación. El hombre puede llegar a alcanzar rápidamente la eyaculación y no necesariamente el orgasmo, porque puede eyacular sin sentir nada o inclusive sintiéndose molesto. La interpretación que hace de las contracciones mioclónicas es negativa, ¿verdad? Igual ocurre con la mujer.
¿no? Entonces, si no se cumplen los requisitos para que se incremente la fase del deseo, para que se incremente la fase de la excitación, para que se incremente la vasocongestión y se llegue a la mioclonía y se interprete de una manera subjetiva positiva. Entonces, si no se da todo este proceso, que si ya lo ponemos en términos prácticos, implica, pues, si yo sé que a mi pareja le prenden ciertas cosas, como imágenes, sonidos, olores, cosas, pues se las voy mandando durante el día, ¿verdad? O sea, exacto, lo vas preparando. O sea, le prendes la estufa, pues, ¿verdad? O sea, usando la metáfora de ese raso de la olla de presión, claro, ¿verdad? Vas prendiendo la estufa, ¿verdad? Tú ya conoces a tu pareja, sabes cómo va a ir reaccionando. Te aseguras que no sea un día pesado y estresante, porque eso puede darle al traste a la relación sexual y en tanto al orgasmo, ¿verdad? Ya de ahí las posiciones, a lo de menos. Sí, van a funcionar. Dice, ¿por qué es más frecuente en las mujeres? Creo que ya habías comentado ahorita. Por la educación sexual. Porque en las mujeres, mientras que a los hombres se nos permite masturbarnos y se nos permite ser activos sexuales, al fin y al cabo somos hombres, ¿verdad? Así dice la gente, pues es hombre, ¿verdad? Pues, o sea, y luego Dios, dice en el chiste, ¿verdad? Es que Dios les dio 2 cabezas, pero nada más la suficiente sangre para que usen una. Entonces hay una serie de justificaciones sociales y aceptaciones sociales en cuanto a la sexualidad del hombre. Entonces el hombre vive menos reprimido para el orgasmo. Pero el hombre presenta muchos más problemas en la fase excitatoria. Los hombres presentan mucho más eyaculación precoz. O sea, es decir, podemos decir un orgasmo anticipado, ¿verdad? Sí. O sea, ni siquiera pasan por toda la fase, se van rapidísimo al orgasmo, cosa que la mayoría de las mujeres no presentan un orgasmo rápido, ¿verdad? Y luego ya no pueden, ¿verdad? Sí. Presentan mucho la eyaculación retardada y la incompetencia eréctil, ¿verdad? Que tiene que ver con cuestiones también de género, por cómo se nos educa a los hombres y cómo se educa a las mujeres. Por eso es más frecuente en la mujer. Hablas de eyaculación masculina. ¿Las mujeres también eyaculan? Claro que eyaculan, algunas, no todas. Esa es una gran pregunta. Y esto es bien importante porque luego se la pasan interrumpiendo su proceso sexual. En vez de alcanzar el orgasmo y disfrutar y entregarse a la experiencia, están buscando eyacular como locas, ¿no? O sea, porque vieron en un video, ¿no? Que la mujer aventó como si fuera... O su pareja está en ese plan, ¿verdad? O sea, te voy a hacer venir como fulana en la tele que eyaculó, ¿no? Y entonces ese proceso no es un proceso acumulativo, es un proceso angustiante, depresión, y entonces lo que va a evitar que le alcance el orgasmo van a ser las interrupciones de tipo emoción negativa o pensamiento interruptor. ¿Existe algún tipo de terapia? Claro, cuando una persona tiene anorgasmia es importante que vaya con un terapeuta sexólogo, ¿verdad? O con un buen terapeuta que tenga experiencia, porque mucho, como vemos, bueno, lo primero hay que descartar lo orgánico. Entonces hay que ir con un urólogo, que es el que se encarga de revisar cómo está todo el aparato genital, ¿verdad? Y urogenital, o uróloga, hay urólogas, ¿verdad? Y entonces decirle, tengo esto, necesito que me haga estudios, ¿verdad? Okay. Si nunca he sentido un orgasmo, o sea, si tengo anorgasmia primaria. Si yo nunca en mi vida he sentido un orgasmo, necesito irme a checar con el urólogo, para que me haga todo lo que él considere adecuado para revisar si están bien las conexiones nerviosas, si hay alguna malformación, si hay alguna callosidad que esté impidiendo, etcétera, ¿verdad? Si he tenido orgasmos alguna vez, entonces es con el sexólogo, con el psicoterapeuta sexólogo, ¿verdad? Porque esto nos va a permitir trabajar. Si he tenido orgasmos, quiere decir que mi organismo está adecuado para tenerlo, y que lo que está pasando es algo aquí o aquí, en mi cabeza o en mi corazón, en mis creencias, en mi relación,
¿verdad? ¿Qué está pasando? Muchas parejas, conforme van pasando el tiempo, empiezan a tener problemas y van guardando resentimientos, enojos, sí. Y entonces la relación sexual se complica, se interrumpen, porque cuando ella está a punto de alcanzar el orgasmo, se acuerda que el señor le hizo tal cosa y entonces ahí para y se retira. O el señor también igual, ¿verdad? O sea, de pronto está ahí así y se acuerda que le falta... Porque van acumulando todo este tipo de situaciones emocionales. Y entonces la dificultad para alcanzar a veces el orgasmo es una dificultad de comunicación en la pareja y de problemas de pareja más profundos. Entonces ese es un tema importante a trabajar y resolver, los problemas que tiene la pareja. Muy bien. ¿Verdad? Cuando no hay problemas de pareja, a veces entonces el tratamiento va a ser una serie de ejercicios para ver qué sensaciones, qué imágenes, qué recuerdos emergen, ¿verdad? Y entonces se va a hacer una especie de psicoanálisis o de historia de vida, donde nosotros vamos a ir descubriendo cuáles son los recuerdos, las fantasías, las emociones que están impidiendo que la persona pueda disfrutar de su sexualidad. Pues creo que nos quedó muy muy claro el tema. Creo que va a ser de muchísima ayuda para muchas de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, y nos encantaría escuchar más bien que nos escriban todas sus opiniones acerca del programa. Si tienen dudas, también las podemos aquí platicar con Pedro, de cualquier tipo, y también que nos digan qué tipo de programa, pues no sé, algún tema que les gustaría a ustedes que se tratara con Pedro. Ya saben que es el expertazo aquí con nosotros, y pues qué gusto que nos hayas acompañado, Pedro. Yo encantadísimo, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Y bueno, vamos a poner los datos también de Pedro para las personas que estén interesadas en ir con él. Maravilloso, y pues para que cambien ya su vida, ¿no? Para que empiecen a gozar la vida, para que empiecen a disfrutarse. El objetivo de toda terapia más importante en la actualidad es lograr una vida plena y autorrealizada. Ese es lo más importante. Así es. Entonces, si quieren tener una vida plena y autorrealizada y les está costando trabajo, pues vengan con nosotros los psicoterapeutas, estamos para servirles. Excelente. Muchísimas gracias, mi Pedro. Con gusto. Estar contigo, y Sí, bueno, aquí nos vemos pronto en otro programa aquí en Echando el Chal con Clau. Muchas gracias.